soy Florencia Baigorri, soy egresada de la Tecnicatura en Métodos Dancísticos de la Escuela Integral de Teatro Roberto Art. Soy bailarina, actriz, coreógrafa. Fui seleccionada por el Instituto Nacional del Teatro para realizar la Beca Nacional de Estudio y Perfeccionamiento en el rubro artístico con Jazmín Sequeira con el proyecto Emoción Vinculante, entrenamiento actoral basado en la exploración del movimiento. Emoción Vinculante, discusiones en torno al movimiento, es un registro audiovisual de conversaciones con artistas de las artes escénicas de Córdoba. Dadas las circunstancias sociosanitarias, el plan de transferencia previsto y aprobado en el proyecto de la beca no puede llevarse a cabo, por lo que decidimos realizar estas conversaciones y poder ampliar así el beneficio a la comunidad. Jazmín Sequeira es licenciada en teatro, directora, dramaturga, investigadora, docente de la Facultad de Artes de la UNC. Integra las colectivas Liberata Antonia y Una Escena Propia, Encuentro de Directoras Provincianas. Para dar un marco de contextualización a este encuentro, para contarles un poco lo que trabajamos en la beca, en la intimidad de nuestro entrenamiento que compartimos con Jazmín, yo planteé el proyecto pensando en estas ideas que tenía y este deseo de poder trabajar un poco ese lugar de la teatralidad que sentía que estaba en mi formación como bailarina un poco por debajo, y poder trabajar ese vínculo y ese lugar de los límites con Jazmín, como pensar en poder poner al texto y a la danza en el mismo nivel horizontal de todos los aspectos que hacen a la escena, y poder trabajar a partir de algunos procedimientos esa idea de navegar en esos límites. Sí, para mí lo que fue súper interesante del proceso de taller con vos, de entrenamiento, justamente fue que vos, como venís de la danza y traes toda una formación desde allí, yo vengo del teatro y bueno, evidentemente está todo mi hacer está informado por otra serie de técnicas, de prácticas, y lo más potente fue ese encuentro para jugar con esos límites que vos mencionás, que por lo general tenemos como ideas muy formadas por las instituciones de lo que es la danza, de lo que es el teatro, y algunas hipótesis que mueven esa adquisición de técnicas, de procedimientos, formas de entrenar, que también condicionan una forma de hacer, ¿no? Es decir, bueno, cómo nos formamos, cómo nos entrenamos, incide mucho en qué tipo de poéticas escénicas conseguimos. Y como vos decías, bueno, un poco el objetivo del taller era jugar a desterritorializar esos límites, esas convenciones, ponerlas entre signos de pregunta. ¿Es que acaso, bueno, la danza es una expresión donde lo que está en el centro son las técnicas de movimiento del cuerpo? ¿O es que acaso el teatro está asignado por una forma de narrar, una forma de construir drama y conflicto en torno a la palabra? Es decir, esas ideas más hegemónicas, si se quiere, desde una tradición más fuerte o más institucionalizada, bueno, tratar ahí de meter a algunos indagantes, correrlas del lugar. Por eso, en la propuesta del programa, trabajamos con la hipótesis de que la unidad mínima de investigación iba a ser el movimiento, pero ahora entendiendo el movimiento como en un sentido más amplio, no tanto, bueno, cómo se mueve un cuerpo estrictamente o solamente, sino cómo se mueve el imaginario, cómo se mueve la palabra, cómo se mueve el sonido. El movimiento, pensó en su raíz etimológica, que viene ligado a la emoción, ¿no? Movimiento y emoción estarían ligados. Entonces, partir de
este presupuesto de que el movimiento afecta, conmueve y religa, es decir, hay algo de la afectación de un aspecto hacia el otro, es decir, cómo afecta el movimiento del cuerpo al movimiento del imaginario, cómo afecta el movimiento del imaginario a la producción textual, y la producción textual cómo afecta el estado y la tensión del espacio, del tiempo, es decir, había algo ahí en esa unidad mínima de investigación del movimiento, entendido también como lo que pone a vincular afectos, que me parecía interesante para esto que vos comentabas de poner en un plano horizontal todos los componentes de la escena, es decir, no jerarquizar el texto, no jerarquizar la técnica de movimiento del cuerpo, sino entender que la escena está conformada por múltiples dimensiones, múltiples materialidades, y el horizonte del entrenamiento es tratar de profundizar, amplificar, potenciar todos los modos de vincularse creativamente, evidentemente, ya no tanto con la técnica en el centro de la escena, porque eso también es algo que un poco lo hemos planteado en el taller, que las técnicas en general, tanto teatrales como de la danza, nos ayudan, pero también disciplinan. Es decir, nos ayudan a aprender, a manejar determinadas cosas, pero también son disciplinantes, también nos restringen campos de posibilidad. Entonces, la técnica, ver hasta dónde usarlas, pero lo que percibimos en realidad es la creación. Y la creación tiene más que ver con ir hacia lo que uno no conoce, y la técnica es todo lo que uno conoce. Entonces, ¿cómo hacer para ir hacia esos lugares? Bueno, en este caso tuyo, porque era personal el entrenamiento, cómo ir a esos lugares en donde vos puedas ir hacia nuevos lugares de tu exploración de tus modos de ser en escena. No pensar tanto en términos de bailarina, actriz, sino modos de ser, que me parece que es más amplio y podrían ser realmente inagotables esos modos de ser. No están tan supeditados a lo que un compendio de procedimientos técnicos nos están prefigurando. Como materialidad. Materialidad, sí, tal cual. Bien. Y eso también trabajamos mucho el darle lugar a la quietud, que era algo que generaba lugares de quiebre y de tensión, porque yo tenía esa tendencia a estar resolviendo siempre rápido con el cuerpo, y bueno, poder trabajar eso con consignas de ir a los lugares de quietud, a lo pequeño, que era también súper interesante cuando se corría un poco el ojo de lo que uno ya sabía, de lo que uno ya sabe responder, de lo que uno ya sabe responder, cómo aparecían nuevos campos de resonancia, nuevas singularidades más poéticas. Como también hay movimiento en la quietud, es interesante desarrollar también esa percepción, habitar esa quietud para empezar a percibir eso otro que aparece ahí, que también genera otras posibilidades, otros campos de fuga poética a partir de reconocerlo. Después, en el eje de la poética del movimiento, estuvimos trabajando la idea del devenir como un principio actoral y estar en escena diviniendo todo el tiempo con todo lo que va sucediendo con el espacio, con lo real, con lo que está pulsando. Lo interesante es que están pasando tantas cosas, es decir, si uno entrena esa percepción de estar habitando en todos sus sentidos, ese estar, de repente hay tanto de lo cual me puedo prender para devenir y crear y desarrollar el mundo, que es súper interesante, que muchas veces es un poco ese trabajo de ir en contra de lo que tenemos automatizado, de lo que tenemos, a donde vamos habitualmente como por costumbre. Claro. El desarmar eso que culturalmente unimos, Claro. porque no es que está unido culturalmente, hacemos esa operación. Entonces, como también
destrabar esas operaciones a través de ejercicios muy puntuales y procedimientos de poner trabas en el recorrido. Bueno, en tu caso, me acuerdo que te ponía como exigencias muy desafiantes, y bueno, ahí estaba también todo tu despliegue, que me pareció alucinante, de cómo pudiste ir tomando esas exigencias para desarmar en ese otro estado más poroso, en donde tratamos de venirnos más acá de la representación y nuestras pautas y nuestros patrones, empezar a conectar más diagonalmente, tangencialmente, imprevisiblemente con lo que nos va pasando, y los estímulos físicos, textuales, imaginarios, energéticos, bueno, todas las distintas dimensiones del trabajo. Y al final se vuelve afirmativo, porque claro, se potencia, no es que achica ni acota, sino que... Exacto, es como liberar otras potencias, es como un trabajo de construir para liberar otras posibilidades de ser.